Yeshua, Y nuestro ministerio se llama Friends of Yeshua or Amigos de Yeshua. o Amigos de Yeshua. Now, if you're thinking, well, who is Yeshua? Y si están pensando, pues, ¿quién es Yeshua? Yeshua is the Hebrew name for Jesus. Ese es el nombre hebreo para Jesús. And so our text is John chapter 15, verse 15, for our name. Y por este nombre lo pusimos viendo el versículo Juan 15:15. And if you are unfamiliar with our ministry, Y si no conocen de nuestro ministerio, the importance of our ministry is to teach biblical content. lo que estamos haciendo es enseñar acerca de la importancia del contexto. Because one of the major problems that we see in the church today Porque uno de los problemas más grandes que vemos en la iglesia el día de hoy is people taking verses out of es context que la gente saca los versículos fuera de contexto and making them into something that God has never said. y dicen algo que Dios no es lo que quería decir. And as I like to tell people, Y como me gusta decirle a la gente, how many of us like to have said something to someone and someone takes what we said and turns it completely into something else? ¿a quién le gusta que cuando tú le dices algo a alguien lo tuerza y lo diga de una manera totalmente diferente, algo que tú no querías decir? How many people like that? ¿A cuántos les gusta eso? We don't like that, do we? No, ¿verdad? Nadie nos gusta. We don't want to tell someone something to someone and then they take that and turn it completely No different. queremos decirle algo a alguien que luego lo tuerza y dice otra cosa totalmente diferente que no dijimos. Well, when we twist God's word, Así que cuando torcemos la palabra de Dios, we are putting words in God's mouth that He never intended to say. estamos diciendo que Dios dijo algo que realmente no dijo. And so we need to be careful with God's scripture. Entonces necesitamos ser cuidadosos con lo que dice la Escritura. We need to handle it with care, Necesitamos tratarla con cuidado, not taking anything away from it no quitarle nada and not adding anything to it. y no ponerle nada. Okay, so this is what our ministry basically does. Y esto es lo que hace nuestro ministerio. Now there's a second part of our Y ministry hay una segunda parte de nuestro ministerio that looks at the scripture in regards to a Middle Eastern perspective, que también trata de ver la Escritura y ver sus raíces del Medio Oriente. meaning the cultural aspects of the environment in which the disciples and Jesus grew up in. Es decir, ¿dónde crecieron? ¿Dónde estaban los discípulos y Jesús? ¿En qué parte del mundo vivían? There are things that we say in different languages Hay cosas que decimos y que son diferentes. En cada lenguaje decimos algo, that don't have to be translated because people just understand them. pero no pueden ser traducidas. La gente entiende lo que queremos decir. And this is because of culture and because of education and different backgrounds. Y esto es porque el lugar donde crecemos, la forma en que nos desarrollamos, la cultura que tenemos, todo eso tiene que ver con la forma en que hablamos. And in the same reason, there are things that are translated from the scripture that sometimes we look at and don't understand the cultural background. De la misma forma, cuando leemos nuestra Biblia, hay cosas que no comprendemos porque no vivimos en esa parte del mundo y no tenemos esa cultura. So let me just give you an example. This is an English Y example. déjenme darles un ejemplo en inglés. For example, in English we say, have a good one. En inglés, cuando tú llevas a un lugar y para decirte adiós te dicen have a good one. Now, if you don't know English, Pero si no sabes inglés o como yo llegas allá al otro lado you may be thinking, have a good what? y ellos te dicen ten una buena y te quedas pues una buena qué, ¿verdad? Pero lo que te quieren decir es nada más hola, ¿verdad? Es una forma de decirlo que para el que no sabe inglés pues es difícil de entender. So there are things in scripture sometimes that come across that way. Así de la misma forma, también en español tenemos cosas, creo que decimos, ¿verdad? Y que otros a lo mejor no entienden. And because we do not understand the culture, those things sometimes slip by. Y de la misma forma hay cosas en la Biblia que porque no entendemos la cultura, no entendemos por qué están ahí o qué es lo que quiere decir So esta this parte. is what our ministry is all about. Así es que de eso se trata nuestro ministerio. Teaching the importance of context, Entender la importancia del versículo, leerlo en su contexto, so we don't put words in the Holy Spirit's mouth, para que no pongamos palabras en la boca del Espíritu Santo, and also understanding the scripture from a Middle Eastern perspective. y también entender la Escritura desde la perspectiva del Medio Oriente, la gente que vivía ahí. Okay, so this is what we do. Eso es lo que hacemos. Now today we're going to be looking at context. Y ahora vamos a ver, el día de hoy vamos a hablar de contexto. And we're going to look at a verse that is misused in the United States very much so. Y vamos a ver un versículo que es mal usado en Estados Unidos y probablemente también aquí. And the reason that it's misused Y la razón por la que es mal usado is because it takes the verse we're going to look at out of context. es porque se saca el versículo de contexto.
Okay, so let's pray and then we'll get started. Vamos a orar y vamos a empezar. Our God and Father, we thank you for this day. Gracias, Señor y Dios, Lord, we thank you for every person that's here. por este día y por cada persona que está aquí. Father, we pray that you would, Lord, reveal to us through your Spirit this word. Pedimos que nos reveles a través de tu Espíritu, tu palabra, Father, that you would give us hearts to discern, que nos ayudes a discernir en nuestro corazón and Lord, a heart to rightly divide your word. y un corazón también que sabe usar bien la palabra de verdad. Lord, we are here to hear from you today. Estamos aquí para escuchar de ti. And so, Father, touch us with your Spirit Tócanos con tu Espíritu, Señor. and help us to have a teachable spirit, Ayúdanos a estar abiertos a la enseñanza. that you might not only live but work within us. Que hagas ese trabajo en nosotros Draw us close, Lord, y nos acerques más a ti, that Señor, we might glorify your name. para que podamos glorificar tu nombre. We pray these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, in looking at this verse today, we're going to be looking at, Ok, el versículo que vamos a ver hoy, there are some tragedies and some problems that have happened because of the misuse of this. hay algunas tragedias y algunas cosas que suceden por las que la gente usa mal este versículo. So before we begin, we first need to know Así es que antes de empezar necesitamos saber that mostly when this verse is used, que cuando se usa este versículo, it's used only in part, la gente usa solamente una parte del versículo. meaning that it's a quotation that does not utilize the entirety of the verse. Es decir, la gente cita este versículo, pero cuando lo citan, solo citan una parte. Therefore, for our purposes, Así que para nuestro propósito, we're only going to use the portion of the verse that is actually quoted or used, vamos a usar primero la parte que siempre la gente dice o usa, which most often, again, is misquoted. y que muchas veces es mal usada. So if you'll turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 10, Así es que en sus Biblias las abren y vamos a Primera de Corintios capítulo 10. So, abrimos nuestra Biblia en Primera de Corintios 10 and we're going to be looking at verse 13. y vamos a ver el versículo 13. Now, we're just going to look at the portion that is most often used when this verse is quoted. Y vamos a ver nada más la parte del versículo que la gente usa algunas veces. Okay, so we're going to pick up where it begins in saying God. Y vamos a empezar ahí donde está la palabra Dios. So it reads, God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Y dice ahí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Now this is a comment Y ahora este es un comentario that's meant to be a word of encouragement when things have become difficult in someone's life. que la gente usa para animar a otra persona cuando las cosas están difíciles y alguien te dice este pedazo del versículo. When there is no understanding to the circumstances that a brother or sister may be going through. Cuando alguien está pasando por algo y no entendemos las circunstancias de por lo que está pasando, It's usually used again, as I say, when a brother or sister is in a position that they just can't figure out why they're in it, and it's a very difficult situation. y de nuevo se usa cuando alguien está en una situación muy difícil y tú lo ves y tratas de usar este versículo. And it's usually around that time that another brother and sister will come. Un hermano o una hermana viene And in order to give comfort to that brother or sister, y para poder ayudar al hermano o hermana, they will say something like this. les dicen algo como esto. Remember, God promised that He would never give us more than we can handle. Recuerda, Dios no nos da más de lo que podamos resistir. However, even with the best intentions, Pero aún con la mejor intención, these words seldom lighten the load of what that person is experiencing. estas palabras no le ayudan mucho a la persona a las que se las decimos a veces. In fact, many who are told this by a brother or sister, De hecho, a veces cuando un hermano o hermano te dice eso, o tú le dices eso a alguien, now because of that, they often question whether this is true. esta persona se cuestiona, ¿es verdad eso? Now, the thing that happens many times when things get difficult, Y lo que pasa cuando las cosas son difíciles, tenemos un problema en nuestra vida, we want to comfort a brother or sister. queremos rápido ayudar al hermano o a la hermana. And so we use this verse that we just looked at, Y entonces usamos este versículo, esta parte del versículo, taking it out of the context which it was written in, y lo sacamos del contexto en el que fue escrito, in order to comfort a brother or sister. para poder ayudar a esa persona, hacerla sentir mejor, Because we don't want them to suffer. porque no queremos que sufran. And we want them to take
courage and keep their eyes focused on the Lord. Y queremos darles ánimo y que mantengan sus ojos en el Señor. It's something that's natural for us. Es algo que es natural, ¿verdad? Que tratamos de hacer, ayudar a alguien. But is that really what the scripture is telling us in regards to this particular verse? Pero aquí en este versículo, eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Now, we know that the Apostle Paul experienced a lot of difficulty as a missionary, Porque sabemos que el apóstol Pablo experimentó muchas dificultades como misionero. often traveling into hostile territory. Muchas veces viajó a territorios hostiles And he recorded his sufferings in Christ in various epistles. y escribió sus sufrimientos en varias de las epístolas. And as we all know, Y como sabemos, he often used some very potent words describing his situation. muchas veces escribió palabras muy fuertes cuando hablaba de su situación. So let's turn now to 2 Corinthians chapter 6. Vamos a ir a 2 de Corintios 6 And let's look at one of Paul's experiences. y vamos a ver una de estas experiencias por las que Pablo pasó. 2 Corinthians chapter 6. 2 de Corintios capítulo 6 And we're going to be reading verses 4 through 10. y vamos a leer juntos versículos 4 al 10. Y dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Now the question that follows is soliloquy of tragedies. Y la pregunta que sigue cuando escuchamos hablar a Pablo solo en esta situación, In the life of the apostle here, en la vida de este apóstol, was it more than he could handle? ¿tú crees que Dios le dio a Pablo más de lo que podía resistir? Well, maybe we have to listen to what Paul himself tells us. Pues vamos a ver qué decía Pablo, qué dice Pablo. And so let's go back to the beginning of the letter. Así es que vamos al principio de esta misma carta segunda de Corintios en el capítulo 1, unas páginas atrás. So 2 Corinthians chapter 1, Segunda de Corintios en el capítulo 1 and we'll be looking at verses 8 and 9, y vamos a ver los versículos 8 y 9. where Paul says, "For we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction, which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of life. Indeed, we had the sentence of death within ourselves." Dice el versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Now, it sure sounds like God gave Paul more than he could handle. Entonces parece que aquí está la respuesta, ¿verdad? Dios sí le dio al Pablo más de lo que podía resistir As it seems that his personal strength was not only drained, o soportar, porque vemos que su situación personal o su fuerza, fortaleza, but that he fell into despair that he actually thought he would die. estaba tan desesperado que pensó que iba a morir. The question that then follows Entonces la pregunta que sigue is, why would God do that? es ¿por qué Dios haría esto? Why would God allow that? ¿Por qué Dios permitió esto con Pablo? Well, the answer to this is actually found in the last portion of verse 9, Pues la respuesta está ahí en el versículo 9, which reads, porque dice, "So that we would not trust in ourselves, but in God who raises the dead." para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. So this is why God allowed Paul to be burdened beyond his strength. Así es que esta es la razón por la que Dios permitió que Pablo tuviera algo más de lo que podía soportar, In order that the Lord might teach him para que Dios le pudiera enseñar not to rely upon his own strength, que no descansara en sus propias fuerzas, but rather to rely upon the strength that comes from God. sino descansar en las fuerzas que provienen de Dios. The very strength and power which God exerted La misma fuerza que usó Dios
when he raised Christ from the dead. cuando levantó a Jesús de los muertos. And I would refer you to Ephesians chapter 1, verses 19 and 20 if you're taking notes. Y si están tomando notas, Efesios 1, 19 y 20, aquí está ese pasaje. So then the popular notion that God will never give us more than we can handle Entonces, esta idea popular de que Dios no nos da más de lo que podemos soportar o resistir is in reality a blatant falsehood. es en realidad una falsedad. Because God does give us sometimes more than we can handle. Porque a veces Dios nos da cosas que son difíciles de resistir So that we will cast away our own abilities o de soportar, porque es para que dejemos nuestras propias habilidades and to rely solely on Him. y confiemos solamente en Él. You know how when we get in trouble we like to make plan A and plan B and plan C. Muchos de ustedes saben cómo cuando tenemos algún problema decimos, oh, plan A, esto, y si no pasa eso, plan B, y si no pasa esto, pues plan C, ¿verdad? Because we think we have a way out of it. Porque siempre pensamos, ¿cómo voy a salir de esta situación? And sometimes the Lord has to bring us to that point where we have no place to look but to Him. Y el Señor a veces nos pone en situaciones donde no hay plan A, B o C, sino que la única salida es Él. And so God will sometimes give us more than we can handle. Así que sí, el Señor nos da a veces más de lo que podemos soportar, resistir. So it's obvious from the scripture that God will give us more than we can Porque es handle. obvio, ya que vimos la Escritura, que Dios nos da estas situaciones que a veces pensamos que no vamos a poder soportar. Again, this is for the express purpose of bringing us to the end of ourselves. De nuevo, esto es con el propósito de que vayamos hasta el fondo de nosotros mismos So that we might realize that our very life, breath, and strength o hasta donde no podamos más, hasta ese lugar donde sabemos que nuestro respirar y nuestra vida only comes from Him. y nuestra fuerza solamente proviene de Dios. All the time and not just some of the time. Todo el tiempo y no solamente a veces. Even as Jesus Himself said in John 15:5, Así como Jesús dijo en Juan 15:5, "For apart from me you can do nothing." porque separados de mí nada pueden hacer. Now, sometimes when we hear that, Y a veces cuando escuchamos eso, we acknowledge it with a little bit of a shake of the head. hacemos con la cabeza, ok. But sometimes when we are involved in it, Pero cuando nos está pasando la situación difícil, we know that's true, sabemos que es verdad, but we still got to enact our plan. pero de todas maneras tenemos nuestros planes. We still don't realize that without Christ we can do nothing. De todas maneras no entendemos aquí en nuestro corazón que sin Dios no podemos hacer nada. It is an acknowledgement of our mouth sometimes, A veces lo decimos con nuestra boca or our head, o nuestra cabeza, ¿verdad? Que hacemos así. but sometimes it hasn't sunk down into our very being. Pero no ha entrado a nuestro corazón y a nuestro ser. Because all of us know that we have some strengths, right? Porque todos sabemos que tenemos algo en lo que somos fuertes, ¿verdad? There's some things that we do well, Hay cosas en las que no tenemos problema, las hacemos bien. and for some reason we think that that has come because of our own ability. Y a veces creemos que pues, esas cosas que podemos hacer es porque nosotros podemos hacerlas. And we lose track that whatever we're able to do is because God has enabled us to do it. Y entonces nos olvidamos de que todo lo que hacemos es porque Dios nos permite que lo hagamos. That we need to, when it says to cast ourselves upon Jesus, that doesn't mean the places or the things that we can't do. Cuando dice que pongas todo a los pies de Jesús, no quiere decir que solamente unas cosas, quiere decir que todo. Oh Lord, I can't do this, I can't. Okay, so now I'll cast myself. No nada más cuando las cosas que no puedes hacer, ay Señor, no puedo, no puedo. Ok, esto se lo voy a poner a los pies de Jesús. The word is telling us that we are to cast ourselves, La all of ourselves. palabra dice que nosotros mismos, completamente nos debemos postrar a Jesús, entregar a Jesús. So having said this, where then does this well-intentioned idea actually come from? Regresando a nuestro versículo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta idea? ¿Verdad? Que citamos este versículo de esa manera. Well, obviously it comes from taking the scripture out of context. Bueno, obviamente viene de sacar la escritura de su contexto. The thought being conveyed to the reader or listener here, Es decir, lo que se le está diciendo aquí al que lee la palabra o la escucha, we get it and then we twist it, la agarramos y la torcemos, whether intentionally or unintentionally, aunque no sea con mala intención, to fit a personal need or situation in our lives. pero queremos que le quede a la situación por la que estamos pasando. In other words, we want to continually fall back on our strengths, En otras palabras, queremos todavía por nosotros mismos hacer las cosas, but we need to understand all of our strength comes from the Lord. cuando tenemos que entender que toda nuestra fuerza viene de Dios. Paul said, when I am weak,
then I am strong. Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy. And no matter how well-intentioned the purpose may be, Y no importa el propósito que tengamos, it's dangerous to misuse the Word of God. es peligroso usar mal la palabra de Dios. Sometimes we hear that and say, yes, that's true. A veces oímos eso y decimos, oh, es verdad. And then it's not too long before we try to prove that that truth is really not so true. Pero luego pasa un tiempecito y vemos que tratamos de probar que eso no es verdad. Trying to rely once again upon our own abilities, our own Porque strengths. otra vez queremos descansar en nuestras habilidades y en nosotros mismos. So having said this, Así es que habiendo dicho esto, again, where does this misconception taken from? de nuevo, ¿por qué es que se ha malentendido este versículo? Well, as we said previously, it's taken from 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pues como dijimos antes, del mismo versículo. Okay, so let's go back to 1 Corinthians chapter 10, Así que vamos de nuevo a ver el versículo, 1 de Corintios 10. and let's look at verse 13 again. Vamos a verlo de nuevo. Except this time we're not going to read it in partiality like we did at the beginning. Pero ahora no nomás vamos a leer una parte como al principio. We're going to read it in its entirety to see what exactly it's saying to us. Vamos a leerlo todo completamente para ver qué es lo que dice. So verse 13 reads, "No temptation has overtaken you, but as such is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it." Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. So now when reading this verse in its entirety, Así que cuando leemos el versículo completo, we are able to see that it has a specific subtlety podemos ver que hay algo ahí de lo que está hablando, that's important to know. algo específico que es importante que sepamos. First of all, Primero, Paul is not talking about general circumstances and hardships of life. Pablo no está hablando acerca de las circunstancias difíciles de la vida, Rather, he's talking specifically about temptation. está hablando de la tentación. Therefore, the setting of this is Por lo tanto, el escenario aquí that Paul is warning the Corinthian believers about the dangers of being arrogant. es que Pablo les estaba advirtiendo a los corintios de cuál era el problema de confiar mucho en ellos mismos, arrogantes, And overly confident in their ability to resist temptation. y pensar que podían resistir la tentación por sí mismos. You see, before the believers in Corinth came to faith in Christ, Y vamos a explicar un poquito aquí, los creyentes de Corintio, antes de que vinieran a la fe en Cristo, many of them worshipped idols, muchos de ellos adoraban ídolos. attended popular feasts and festivals in the city, Iban a las fiestas que había en la ciudad, all of which were celebrated in temples of the pagan gods. y estas fiestas se celebraban en templos paganos. To this they also drank to excess, Y ahí bebían mucho as well as participating in all types of debauchery y participaban en cosas que eran libertinajes and immorality. e inmoralidad. That was part of Corinth's social life. Y esto era parte de la vida social de los corintios. However, now that they were Christians and no longer worshiping idols, Sin embargo, ahora que eran cristianos, se habían convertido y ya no estaban adorando los ídolos, they still wanted to participate in the city's social life. de todas maneras querían ser parte de la vida social de Corintio. Thus, in doing so, they began to rationalize their feelings. Y para poder justificarse empezaban a pensar y a racionalizar lo que sentían. Thinking as long as they had the proper perspective on idols, Y decían, mientras yo entienda que esos son ídolos, the idols therefore were meaningless. no tienen ningún significado para mí. Does this sound a little bit familiar? ¿Les suena esto familiar? How we can rationalize things that the scripture warns us against? Cómo a veces nosotros racionalizamos, justificamos cosas de que las escrituras nos advierte que no hagamos. Have we ever done that? ¿Hemos hecho alguna vez eso nosotros? By doing so, they gave themselves the absolute freedom to participate in these social activities. Pues los corintios estaban igual, ¿verdad? Y también tenían esa parte y querían hacer y participar todavía de las fiestas de su ciudad. Feeling that it was okay as long as they didn't succumb to this temptation. Y se justificaban diciendo, está bien lo que hago siempre y cuando no caiga en la tentación. This is like playing with fire. Pero esto es jugar con fuego. And the Apostle Paul knew it. Y el apóstol Pablo lo sabía. Therefore,
In 1 Corinthians chapters 8 through 10, Por lo tanto, en los capítulos 8, 9 y 10, we find Paul's answer to their freedom in Christ. Pablo les está hablando acerca de su libertad en Cristo. You see, in these chapters, Paul delivers a stern warning En estos 3 capítulos, Pablo está dando una advertencia muy dura that even though they did have freedom in Christ, y les dice, aunque ustedes tienen libertad en Cristo, they must, however, be careful with it deben tener cuidado con esa libertad. and not use it as a license that would cause someone else to fall into Y temptation. no la deben usar para permitir que alguien más caiga en tentación. You know, one of the most asked questions I've ever gotten since I've been in ministry Y una de las preguntas que más le hacen a Pastor Manny desde que empezó el ministerio is it okay to drink alcohol? es, ¿está bien tomar? And I always respond to this by saying, well, you have freedom. Do you think it's a good thing with that freedom? Y él siempre responde, bueno, tienes libertad, pero ¿tú crees que esta libertad está bien con la libertad que tienes? And so and sometimes I'll get people say, well, yeah, I think so. Y a veces la gente dice, sí, yo creo que sí. I go, okay, well, if your conscience is clear Y yo digo, bueno, si tu conciencia está limpia and you can feel like you can drink a glass of wine or have a beer, y crees que puedes hacer esto, go ahead. bueno, hazlo. But let me ask you this. Pero déjame preguntarte esto. If you came into a restaurant to eat, Si tú llegaras a un restaurante a comer and all of a sudden you noticed that I was sitting at a table by myself, y me vieras también una mesa ahí en el restaurante and I'm eating a couple of tacos, y me estoy comiendo unos taquitos ahí and I'm having a nice tall one, y me estoy tomando ahí una cerveza, I'm using my freedom in Christ, right? estoy usando mi libertad en Cristo. I said, how would you feel? I'm your pastor. Y él les pregunta a las personas que le hacen esta pregunta, ¿cómo te sentirías tú? Porque yo soy tu pastor. Oh no, Pastor man, Oh, no, Pastor Manny. not you. ¿Usted no? Why not me? I'm a human being like ¿Por you. qué yo no? Si yo soy igual de humano como tú. I have freedom in Christ. Yo también tengo libertad en Cristo. Yeah, but you're the pastor. Sí, pero tú eres el pastor. Yeah, and I'm a sinner just like you, saved by grace. Pero yo también soy salvo por gracia igual que tú. Why can't I have one? ¿Por qué no puedo yo tomar entonces? Oh no, no. Oh, no, no. Okay, so show me in the Bible where I can. Entonces dime aquí donde dice que no puedo. Where is my freedom limited from yours? ¿Dónde? Porque yo sí tengo que limitar mi libertad y tú no. You see, I don't want to have a cold one Yo no quiero tomarme una cerveza because I don't want to stumble someone else. porque no quiero que alguien más estropear su caminar o tropiece. This is something I don't need to do in order to survive. No necesito eso para sobrevivir. So, is it more important what we want, So, ¿qué es más importante? ¿Lo que queremos or in being a good example so we don't stumble someone else? o ser buen ejemplo para que otra persona no tropiece? Again, you don't know when you might run across me. De nuevo, tú no sabes cuándo me vas a ver. And just think if you came to that restaurant with another friend or another couple, Imagínate si vienes con más gente ese día al and restaurante you were telling them, man, I want you to come to our church tomorrow. y les You estás know, diciendo, oye, quiero que vayas a mi iglesia mañana. our pastor really teaches the Bible. Nuestro pastor enseña muy bien la Biblia. And there's your pastor with a tall Y ahí one. está el pastor con una cerveza grandota en el restaurante. Well, maybe they would come to church after A that. lo mejor sí van a venir, ¿verdad? A la iglesia mañana. But that's not the reason we want them to come. Pero esa no es la razón por la que queremos que vengan. We want them to come to know Jesus. Queremos que vengan a conocer a Jesús. So maybe we have a freedom, Así es que aunque tenemos libertad, but what happens in exercising that freedom? tenemos que empezar cómo debemos ejercitar esa libertad, usarla. Is it a positive thing or is it a negative? ¿La usamos en una forma positiva o una negativa? Now, going back to Paul here with the Corinthians, Ahora regresamos con los Corintios. he encourages that these freedoms not be exercised in the presence of others. Les dice aquí en estos pasajes, capítulos 8, 9 y 10, que no, esa libertad no la deben usar enfrente o con otras personas. Who may not be strong enough to resist these temptations. Porque a lo mejor la otra persona no es suficientemente fuerte para resistir la tentación. Lest they stumble in their faith. Y ellos pueden caer o pueden alejarse del Señor. You see, we just don't live to ourselves. Y Pablo les está diciendo a los corintios, no podemos vivir nomás nosotros para nosotros mismos. We are a signpost to heaven.
Somos como un poste, un letrero que dice, allá está el cielo. And you know what a signpost does, ¿Saben right? lo que es un poste, verdad? Un letrero grande. It says, go that way. Dice, ve hacia allá. Okay, on the street it might say, go this way. En la iglesia, en la calle, a lo mejor dice, vea para este lado. But for us, we are to say, go this way. Pero para nosotros decimos, ve al cielo, ¿verdad? Now, when we don't carry out this type of testimony, Y cuando no damos ese testimonio, Paul says that we become extremely unloving and selfish. Pablo dice que si no hacemos esto, entonces somos muy egoístas, les está diciendo a los corintios. Therefore, Paul wanted them to limit their freedom Por lo tanto, Pablo les estaba diciendo, limiten su libertad for the sake of the weaker brother. por el bien del hermano más débil. And if someone says, well, I don't know who the weaker brother-in-law is, Y si alguien dice, pero yo no sé quién es débil, then treat everyone as the weaker brother. entonces tienes que tratar a todos como débiles. Then there's no problem, right? Y ahí ya no hay problema, ¿verdad? Now, having said this, Así es que habiendo dicho esto, he then uses his own life as an example entonces les muestra y les dice su propia vida, les habla de él mismo como ejemplo. of self-limitation. Y cómo él se limitaba, Pablo. And as we all know, Y como sabemos, Paul often renounces individual rights and freedoms muchas veces Pablo renunció a sus libertades, a sus derechos también, for the sake of the gospel. por el bien del Evangelio. For example, Por ejemplo, even though he had every right as an apostle to receive financial support from the church, aunque tenía derecho de que la iglesia lo ayudara económicamente, he nevertheless forsook that right sin embargo abandonó ese derecho and worked as a tent maker, y hacía tiendas de campaña, trabajaba en eso. just to avoid the criticism from the Corinthians, Solamente para que los corintios no criticaran, who felt that he might be teaching for the sole purpose of earning money, porque ellos pensaban que estaba enseñando por el dinero, para obtener dinero, which was a custom in those days. porque era una costumbre en esos días. Thus, Paul limited his freedom Por lo tanto, Pablo limitó su libertad and the exercise of his own rights y dejó su derecho in order to prevent his ministry from being misunderstood and criticized, para que el ministerio no fuera malentendido o criticado. as well as keeping open the opportunity to win others to Christ. Y también para mantener abierta la oportunidad de que otros fueran ganados para Cristo. The Corinthians, on the other hand, Y los corintios, por otro lado, were very much different than the Apostle Paul, eran muy diferentes que el apóstol Pablo, in that they were a little puffed up. porque estaban un poco engreídos And so they really weren't careful in the manner of their walk. y no eran cuidadosos con la forma en su caminar cristiano. And so much so that they were willing to push their freedoms to the extreme Tanto que llevaban su libertad al extremo and flirt with disaster, y que estaban coqueteando con el desastre. simply because they thought of themselves Simplemente porque ellos pensaban as mature enough to resist the temptation of falling back que ellos eran lo suficientemente maduros para resistir la tentación de regresar into their old way of life. a su antigua forma de vida. And that can happen to us, Y eso puede pasarnos a nosotros también, especially when we first start out. especialmente cuando apenas somos cristianos que tenemos poco tiempo. We can say, wow, I'm not like I used to be. Y podemos empezar a decir, oh, ya no soy como era antes, Well, I'm not so much like I used to. o no tanto como era antes. I'm doing really well. Ya me está yendo muy bien, estoy portándome bien. And the moment we start to think like Y that, cuando empezamos a pensar así, not too much longer, we start to encounter disasters in our life. muy pronto empezamos a tener desastres en nuestras vidas. So Paul, after using some Old Testament illustrations about Israel consistently who fell into temptation, Así es que después de que usó varios ejemplos de cómo Israel caía en la tentación constantemente, Paul then warns the Corinthians Pablo entonces les advierte a los corintios about being overconfident in their ability to resist, acerca de que no debían confiarse en su habilidad de resistir. and tells them that they should take heed lest they fall. Y les dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. And you'll find this in 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Y esto está en 1 de Corintios 10:12, el versículo anterior al que estamos leyendo. Now at this point, Paul then turns the corner here Y entonces aquí Pablo habla de otro tema and begins talking about temptation in general, y empieza a hablar de la tentación en general, which goes from a warning que va de una advertencia to a word of encouragement and insight. a darles una palabra de entendimiento. And it is here and it is here where our verse comes in, Y aquí es donde está nuestro versículo, as Paul begins talking about the normal human experience porque Pablo está hablando de la experiencia normal humana and commonality of temptation, y común de la tentación, which everyone endures from time to time. por la que todos pasamos de vez en cuando. In other words, we all face
En otras palabras, todos nos vamos a enfrentar temptation without a exception. la tentación, sin excepción. Therefore, no one should ever say Por lo tanto, nadie puede decir, that no one else has ever experienced my temptation, oh no, nadie más ha experimentado la tentación que por la que yo estoy pasando. nor have they ever experienced the degree of my temptation. O quizás ellos han pasado por tentación, pero no al grado en que yo la estoy pasando. Now, a very popular American pastor rightfully wrote in his commentary on 1 Corinthians, Y un pastor que es muy popular en los Estados Unidos escribió en su comentario acerca de los Corintios he said, circumstances differ, but basic temptations do not. y dijo, las circunstancias pueden ser diferentes, pero la tentación básica es la misma. In other words, the way you may be tempted Es decir, a lo mejor tú vas a ser tentado de una forma may not be the way I'm tempted, y yo voy a ser tentado de otra, because I may have different interests porque a lo mejor yo tengo diferentes intereses and weaknesses than o you. debilidades que tú, But temptation is temptation. pero tentación es tentación. You see, temptation is a universal experience Es una experiencia universal to which we as believers must understand is not wrong. y como creyentes tenemos que entender que no está mal. Meaning it's not a sin to be tempted, Es decir, no es pecado ser tentado, but rather it's getting into that temptation that's a sin. sino caer en la tentación, lo que es pecado. You know, there are many churches in the United Y hay States, muchas iglesias en los Estados Unidos, and I imagine everywhere else, y me imagino que en todas partes es igual, that teach that if you're tempted, that you actually have sin. que enseñan que si estás pasando por tentación, estás pecando. And so people are constantly repenting and Y repenting la gente constantemente se está arrepintiendo y arrepintiendo over various things that they've never done de cosas que no han hecho or carried out, o que no han llevado a cabo, but maybe have thought about. pero quizás solamente han pensado, They were tempted in an area. porque son tentados en una área. But the scripture tells us that there's no sin in temptation. Pero la escritura dice no hay pecado en la tentación, Because we see even when Jesus went to the desert, he was tempted. porque sabemos que Jesús fue tentado en el desierto, But we know that he did not sin. pero sabemos que él no pecó. It's when we give in to that temptation Es cuando caemos en esa tentación, is when sin comes. cuando llega el pecado. We must not yield. No debemos caer, ceder. Now with this, Paul then gives us some good news, Y aquí Pablo nos está dando unas buenas noticias ahora. saying at the end of verse 13 in chapter 10, Porque ahí en el capítulo 10, versículo 13, that we este don't have to give texto, in to temptation. nos dice que no tenemos por qué caer en la tentación. Because God will always supply a way of escape. Porque Dios siempre va a proveer una salida. So here's where God's will, or I should say, here's where God will not allow you to be tempted beyond what you can handle. Y aquí es donde Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. You see, Paul paints a picture here of a loving God Aquí en nuestro versículo Pablo nos está dando una figura, una idea de un Dios amoroso who looks into our situation, que ve nuestra situación, sympathizing with us, simpatiza con nosotros and thereupon extending a hand to help us. y por lo tanto nos está dando una mano para And ayudarnos. if you're taking notes, you might want to write down Hebrews chapter 4, verse Y 15. si están tomando notas, Hebreos 4:15 pueden anotarlo. Therefore, no one should ever say that he had no choice but to sin, Así que nadie puede decir que no tuvo opción sino caer en la tentación, because the temptation was too great, porque esta tentación era muy grande and there was no way to escape. y no había salida, no había forma de escaparse. Now, in the United States, Ahora, en los Estados Unidos there is a mindset hay una forma de pensar where people say, I have been overcome by sin. donde la gente dice, tengo sobremanera o me ha ganado el pecado. But what they are really saying Pero lo que están diciendo realmente is that I fell into sin. es que yo caí en el pecado. Because the Word of God tells us, Porque la palabra de Dios nos dice with every temptation, que con cada tentación God provides a way of escape. Dios da la salida. So we can't be overcome by Así sin que no puede ser que el pecado te gane unless we choose to be overcome. a menos nosotros decidamos que nos gane. It's a choice that we make. Es una decisión que hacemos. We say, okay, in our heart we really want whatever it is. Porque en nuestro corazón realmente queremos aquello en lo que estamos siendo tentados. And sometimes God is testing us in areas Y a veces Dios nos está poniendo a prueba to illuminate to
what is actually going on with it. para que nosotros veamos lo que está sucediendo en nuestro corazón. But God is always providing a way of escape for that. Pero dice la palabra que Dios siempre pone la salida. He wants us to know that we don't have to give in to sin. Él quiere que sepamos que no tenemos que caer en la tentación o en el pecado. Even though, people, they want to blame what they do on other people or on other situations. Aunque la gente a veces quiere culpar a otra gente o a la situación. When I first started out as a pastor, Cuando yo empecé como pastor, I had a young couple in my church. tenía una pareja joven en mi iglesia. They were in their teens. Y eran They were adolescentes, still in high school. todavía estaban en la prepa. And they were going together. Y estaban saliendo juntos And after a short time, she became pregnant. y salió ella embarazada después de un tiempo. And so when I sat down and talked to him, Y cuando me senté y hablé con él, I was first of all, I was very shocked that it had happened. primero pues yo estaba, en verdad, no sabía, estaba asombrado de que estuviera pasado. Because on the outside, everything looked to be going well. Porque por fuera todo se veía bien. And this girl's parents had been with us for a number of years. Y los papás de ella habían estado en nuestra iglesia por muchos años. As a matter of fact, her father was a deacon in my church. De hecho, el papá de ella era un diácono en la iglesia. So when it happened, Y lo que había pasado, I brought him into my office. lo que pasó es que los traje a mi oficina And I said, Anthony, y le dije, Anthony, how did this happen? ¿cómo pasó esto? Where did you get off track? ¿Cuándo es que te saliste del camino? And he looked at me straight in the Y eyes. me vio directo a los ojos And he said, Pastor Manny, y me dijo, Pastor Manny, this was an accident. este fue un accidente. I said, what happened? You accidentally fell on top of her? ¿Qué pasó? ¿Te caíste encima de ella por accidente? Why is this an accident? ¿Cómo que esto es un accidente? He goes, well, the devil tempted me. Pues es que el diablo me tentó. So, of course, I took him to the scripture. Y por supuesto lo llevé a la escritura. You see, whenever we fall, Cada vez que caemos, we always want to blame it on something else. siempre vamos a querer culpar algo más. We always want to shift the blame to another person or other situation. Siempre queremos echarle la culpa a otra persona o a la situación. And sometimes we forget in our temptation. Y se nos olvida a veces en la tentación And the thing that we must always remember que lo que siempre debemos recordar is that God knows our personal limitations es que Dios conoce nuestras limitaciones with regards to being tempted. en cuanto a ser tentados. And therefore, He will never allow that temptation Por lo tanto, Él no va a permitir nunca que la tentación to supersede our ability to resist it. sea más grande que nuestra fuerza para resistirla. But the reality is that sometimes we don't want to resist it. Pero la realidad es que a veces no queremos resistirla. Maybe we've been resisting it for a while. O a lo mejor te estamos resistiéndola por un tiempo. As young women, even in the church, Como mujeres jovencitas en la iglesia, they'll have boyfriends that want to sleep with them. van a tener novios que quieren tener relaciones con ellas. And they may resist it for a long time. Y a lo mejor por tiempo y tiempo estás resistiendo y resistiendo. And either two things happen. Y pueden pasar dos cosas. Well, I should say one of two things happen. Bueno, una de dos. The boy will leave because he can't get his way, El novio te va a dejar porque no puede lograr lo que quiere. or sometimes the woman will allow it to happen. O la mujer va a caer, ¿verdad? Y va a permitir. Now, I should say three things could happen. Pero debo decir tres cosas pueden Because pasar. sometimes the woman will have the ability to stand up and just trust the Lord. Porque a veces la mujer puede tener y tiene la habilidad de decir, no, ¿sabes qué? Yo confío en el Señor. But that's only a 1 in 3 possibility. Pero es una de tres posibilidades. The most that we see, especially in the United States, Y lo que más vemos, especialmente en los Estados Unidos, is that the woman will eventually give in. es que la mujer eventualmente va a ceder. Because men, we know how we are, right? Porque sabemos cómo somos los hombres, ¿verdad? If you love me, Si me amas, if you cared about me, si te importo, we can get closer this way. nos podemos estar más cerca de esta forma. That's, sometimes for a woman that can be a lot of pressure. Y para una mujer puede ser mucha presión a veces. And so we give in. Así es que puede ceder. God always provides a way out. Pero Dios siempre tiene la salida. The importance is always remembering that. Lo importante es siempre recordar que Dios tiene la salida. And always looking for that door of escape. Y siempre tenemos que buscar por esa puerta donde podemos escaparnos. Looking for that ordained way of escape. Esa puerta que Dios ya ordenó para nosotros.
Remember when we look at Joseph in the Old Testament? ¿Se acuerdan cuando José en el Antiguo Testamento And Potiphar's wife was trying to get him to sleep with her. y la esposa de Potifar quería que tuviera relaciones con ella? And what did it eventually come down to? ¿Y qué es lo que tuvo que hacer José? It said he fled the house, leaving the towel that was the only thing around him, Dice que salió corriendo de la casa y hasta la toalla dejó con la que tenía amarrada in order to get away from that situation, para poder salir de la situación, that he would not dishonor God. para que no deshonrara a Dios. So it took him to flee naked out of the Así es house. que tuvo que tomarle huir o ir desnudo de fuera de la casa. Now we might say, oh my gosh, that's an extreme thing to do. Y a lo mejor podemos pensar, ay Dios mío, eso es una cosa extrema que hay que hacer. But in his heart, he knew he needed to flee from that. Pero en su corazón él sabía que tenía que salir corriendo de esa casa. And we must always remember that no matter what it is, Y debemos pensar que no importa lo que sea, God always leaves the door open for escape. Dios ya tiene una salida que para nosotros ha previsto. Now, that seems like an extreme situation. Y eso parece una situación extrema. Let's bring it down to maybe something that's more relevant. Vamos a hacer a lo mejor algo que sea más relevante para nosotros. Because I've seen the men here, and I don't think that, you know, a situation like that, even though we could probably understand, is really relevant to us. Porque a lo mejor los hombres no pueden entender una situación que sea tan relevante como esta para nosotros, personas So let me jóvenes. put it in a situation that we all can Pues understand. vamos a ver otra situación que podemos entender todos. Maybe someone's asked us something, Alguien nos ha pedido algo and we have the choice either to lie to them or what we would call twist the truth a little y bit, tenemos la opción de decir una mentira o torcer un poquito la verdad or just tell them the truth. o decir la verdad. But many times we really don't want to say the truth Pero muchas veces no queremos decir la verdad because it'll make us look bad. porque nos vamos a ver mal It'll, you know, ruin our reputation. a o little vamos bit. a arruinar nuestra reputación. And so we just maybe don't say all of the truth, Y a lo mejor no decimos toda la verdad, or we say part of the truth, decimos una parte de la verdad because it's easy to do that. porque es muy fácil hacer eso, Because we don't want to ruin our reputation. porque no queremos arruinar nuestra reputación de nuevo. But in doing so, we do ruin our reputation. Pero al hacer esto arruinamos nuestra reputación We show God that we're not someone that He can count on. porque le enseñamos a Dios que no puede contar con nosotros. We show the Lord that we're not going to completely trust in Him. Le mostramos que no podemos confiar totalmente en Él, That we're more worried about our reputation than the reputation of the Lord. que estamos más preocupados por nuestra reputación que por la del Señor. Also, the writer to the Hebrews tells us or reminds us También el escritor de Hebreos nos recuerda that in these situations, Jesus is our very help. que en estas situaciones Jesús es nuestra ayuda That we need to depend on Him. y que necesitamos depender totalmente de Él. Turn with me, if you please, to Hebrews chapter 2. Vamos todos juntos a Hebreos 2 And we're going to be looking at verse 18. y vamos a ver el versículo 18. Hebreos 2, 18. And it reads, For since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Y dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. In other words, we have an advocate and a helper in Christ En otras palabras, tenemos un abogado y un ayudador en Cristo, who opens the door for our escape. quien abre la puerta para que salgamos. Also, as students of the Word, También como estudiantes de la palabra, we would do well in remembering what Jesus did debemos recordar qué es lo que hizo Jesús cuando estaba siendo tentado when He was tempted in the wilderness. en el desierto. And that our best weapon is always the Word of God. Que nuestra mejor armadura es la palabra de Dios. Or as Paul calls it in Ephesians chapter 6, verse 17, O como Pablo la llama en Efesios 6, the 17, sword of the Spirit. la espada del Espíritu. So, when we hear 1 Corinthians chapter 10, verse 13 being quoted in partiality, Así que cuando escuchemos alguna vez 1 de Corintios 10:13 que se cita parcialmente, we must remember that it's being taken out of context. debemos recordar que está siendo sacada de contexto. We must remember that this is not what the Lord is saying, Debemos recordar que esto no es lo que está diciendo Dios allí, because God will at times give us more than we can handle. porque Dios a veces nos va a dar cosas que son difíciles y que pensamos que no la podemos resistir o soportar. Why? ¿Por qué? Because He wants us to depend solely upon Him. Porque quiere que dependamos solamente en Él. He wants us to give ourselves over completely to Him. Quiere que nos entreguemos completamente a Él. You see, me as a person,
Yo como persona I believe is just like any other person. soy como cualquier otra persona. And that if there's one little detail, Porque si hay un detallito, one little bit, so to speak, algo pequeño of myself, de mí mismo, then I'm going to depend on that. que puedo depender, me pongo a depender en eso. Now, I'm going to tell you, there's a lot of things Y hay muchas cosas that God is working in my life. que Dios está trabajando en mi vida. Just like I'm sure there's many things in your life. Como estoy seguro de que hay muchas cosas que Dios está trabajando en tu vida. And God is trying to eliminate those Y things. Dios está eliminando todas esas cosas. And sometimes the longer or the harder we hold on to things, Y entre más fuerte nos agarramos de las cosas en las que confiamos en nosotros mismos, the more that God will give us to try to handle it. más es lo que Dios nos va a dar para ver si podemos resistir. You see, we're carrying a load many times that God doesn't want us to carry. Es decir, a veces traemos una carga que Dios no quiere que traigamos, He wants us to depend on Him. porque Él quiere que la pongamos en Él. We should not be worried about our reputation in this. No debemos preocuparnos de lo que dice la gente de nosotros. And if we're not, we'll tell the truth in things. ¿Por qué? Porque tenemos que decir la verdad. We'll do what's right. Tenemos que hacer lo que es correcto. We'll serve the Lord in the manner that He requires. Debemos servir al Señor en la forma en que Él lo requiere que lo hagamos. You know, the truth of the matter Y la verdad es is that many times when I hear about people that don't like to witness, que mucha gente no le gusta compartir el Evangelio, and I talk to Christians all the time that tell me that they're afraid to witness. y mucha gente que me dice que les da miedo compartir el Evangelio. And I always ask them why. Y yo siempre pregunto por qué. Well, because I don't know enough. Y ellos dicen, no, porque no sé mucho. Or because I don't have the ability to talk to people. O porque no puedo hablar con la gente. But the truth of the matter, you know, the root of all that comes Pero from saben que la verdad es is because they don't want to expose themselves to ridicule. que no quieren hacer el ridículo. It's not something that's a strength for them, so they don't want to do it. No quieren hacerlo porque no es algo en lo que se sienten fuertes. Because sometimes as people, we want to rely upon our strength. Porque a veces como personas queremos confiar en nosotros mismos. And a good example of this is the Apostle Peter. Y un ejemplo bueno es el apóstol Pedro. Remember, Peter was the man's man. Recuerden que era un hombre de hombres, He Pedro. didn't take any guff from anyone else. No, él era el fuerte, hacía todo lo que podía. He spoke his mind. Y hablaba... él decía lo que pensaba. Even such that he told Jesus that you're not going to the cross. Oh no. Tanto que hasta le dijo a Jesús, no, no vas a ir tú a la cruz, tú no. He was a macho man. Era un hombre macho, ¿verdad? But where did Peter end up falling? Pero ¿en dónde es que cayó Pedro? He fell in his macho-ness. En eso de ser macho, ¿verdad? When they said, you were with Christ, Cuando le dijeron a él, tú estabas con Cristo, yo me acuerdo de ti. what did the macho man ¿Qué say? dijo el hombre macho de Pedro? Oh no, not me. No, yo no. It's important that we understand the scripture in context. Es importante que entendamos la escritura en contexto. It's important that we surrender ourselves to the Es Lord. importante que nos rindamos al Señor completamente. Because the more we give to God Porque entre más le damos a Dios of ourselves, de nosotros mismos, the more we make ourselves available to be used by Him. más vamos a poder ser usados por Él. And sometimes people go, well, I don't want to be used that much. Y la gente a veces dice, yo no quiero que me use tanto. Why do you want to go to heaven for? Pues entonces, ¿para qué quieres ir al cielo? Because God intends to use all of you there. Porque allá nos va a usar a todos. We have to look at scripture in context. Tenemos que ver la escritura en contexto. When we take the scripture out of Cuando context, la sacamos del contexto, we are putting words in God's mouth. estamos poniendo palabras en la boca de Dios. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar.